Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Vamos a estudiar esta última escuela que lleva por título 7 mujeres echarán mano de un hombre. Es una profecía, pero también una parábola. Nos enseña algo importante que vamos a descubrir a través de este estudio. Les voy a pedir que abran sus escrituras y me acompañen a tener la lectura que propone este cuaderno, Isaías 3, versículos 1 al 8. Dice así la palabra de nuestro Dios. Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá el sustentador y el fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero y el artífice excelente y el hábil orador. Y pondréles mozos por príncipes, y muchachos serán sus señores. Y el pueblo hará violencia los unos a los otros, cada cual contra su vecino. El mozo se levantará contra el viejo, y el villano contra el noble. Cuando alguno trabare de su hermano de la familia de su padre, y le dijere, ¿qué vestir tienes? Tú serás nuestro príncipe, y sea en tu mano esta ruina. Él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir, no me hagáis príncipe del pueblo. Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. Amén. Tomen su lugar, mis hermanos, los que estén de pie. Vamos a iniciar este estudio hablando del objetivo. El objetivo de esta lección es conocer el significado de esta parábola para valorar el cobijo de nuestro Dios al pueblo de Israel, reflexionando que nosotros podemos ser parte de ese privilegio si guardamos sus mandamientos. Bueno, mis hermanos, es importante recordar que Dios ha sido un Dios de misericordia, de mucha paciencia, pero esa paciencia tiene un límite. Los hijos de Israel, si nosotros leemos el capítulo 2 de Isaías, llenaron la tierra de muchos ídolos, de una doctrina que no era conforme a la voluntad de Dios. Nos dice así, voy a leer el profeta Isaías capítulo número 2, dice el versículo 8. Además, está su tierra llena de ídolos, y a la obra de sus manos se han arrodillado a los que fabricaron sus dedos, y has inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto, no los perdonaré. Bueno, mis hermanos, a pesar de las advertencias y de todo lo que hacía Dios, si nosotros leemos en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, nos daremos cuenta que nuestro Dios tenía misericordia de su pueblo, enviando de madrugada, muy de mañana a sus profetas, y ellos hacían escarnio de ellos, se burlaban y aún los llegaron a matar. Por tanto, el furor del Señor se encendió y se fue tras de ellos y trajo toda esa ruina. A pesar de esto, el pueblo de Israel siguió ese camino, no entendió la corrección, y ahora vemos a través de esta lección precisamente ese contraste. Nuestro Dios, un Dios de misericordia, de bondad, un Dios paciente, que también llegó a este límite de ya no tener misericordia de su pueblo, pues hacían conforme les dictaba su corazón. Y por esa razón, mis hermanos, trajo la ruina sobre la casa de Judá. Ellos, de acuerdo al texto de memoria, Isaías capítulo 4, versículo 1, ellos iban a echar mano de un hombre. Ese hombre era nuestro Dios.
7 mujeres en aquel tiempo diciendo, nosotros comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente sea llamado tu nombre sobre nosotras, quita nuestro oprobio. A pesar del castigo y a pesar de el llamado que hacía nuestro Dios, ellos seguían insistiendo en comer, alimentarse de su propio pan, vestirse de sus propios ropajes. Ya no quería nada de nuestro Dios, sino solamente su nombre. Hermanos, pues esta lección es importante porque está ese contraste de algunos que sí permanecieron fieles al Señor y otros que a pesar de las advertencias y a pesar del castigo, siguieron ese camino. Desgraciadamente, mis hermanos, pues esto trajo ruina sobre Judá al grado tal que ese castigo que viene del norte, pues por ahí viene el rey de Babilonia y los lleva a cautivos a su reino en ese primer revés. En ese segundo revés pasa exactamente lo mismo, 599, y en el tercer revés exactamente sucede lo mismo. Se lleva a más y más gente hasta que esos 70 años fueron cumplidos. Así es que, hermanos, el pueblo de Israel les da la oportunidad del Señor, llega nuestro Señor Jesucristo y no lo reconocen como el enviado de Dios. Hacen escarnio de él, lo llevan a la cruz y hasta el día de hoy el pueblo de Israel no lo reconoce. Se alimenta de su propio pan, de sus tradiciones, de todo aquello que han dictado, han determinado aquellos rabinos judíos, han hecho obras importantes, el Talmud es una de ellas, la Halajá es un apartado donde se ve la jurisprudencia de cómo hacer las leyes. Han añadido muchas leyes al mandamiento, de tal forma que, como dice Jesucristo allá en Mateo 23, ni aun con un dedo quieren ayudar, pero las imponen al pueblo. La Haggadah es una obra también que a través de parábolas, a través de figuras, enseñan al pueblo lo que deben de hacer en relación a los mandamientos de Dios. Les dan más importancia a estos dictámenes, a estas sentencias, que a la misma palabra de nuestro Dios. Y eso es triste, porque se cumple esta parte de la escritura. Comen de su pan, se visten, se arropan a través de estas enseñanzas y solamente quieren el nombre de nuestro Dios para que de alguna forma sean justificados. La verdad es que esta enseñanza es importante para nosotros hoy como iglesia. Nosotros debemos de considerar esto que estamos platicando, estamos diciendo, porque Dios nos da la oportunidad a nosotros de unirnos a ese pueblo. Allá en Efesios capítulo 2 éramos extranjeros, éramos advenedizos, pero gracias a la voluntad de Dios y al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, fuimos adheridos a ese pueblo. Ya no somos más extranjeros. El capítulo 3, ese misterio de estar unidos al pueblo de Israel, nos ha hecho ser ciudadanos y como tales debemos someternos a las leyes que Dios ha dispuesto para el pueblo de Israel, ahora son para nosotros. Claro está que hay algunas cosas que con la intervención de nuestro Señor Jesucristo han sufrido una transición, pero no han dejado de existir. Tenemos que celebrarlas de una o de otra forma. Y por eso es importante estudiar esto, porque a veces nos justificamos como el pueblo de Israel, a veces justificamos una acción y hasta decimos, Dios comprenderá mi situación. A veces nos vamos a trabajar un sábado y decimos, Dios comprende que tengo necesidad. A veces dejamos de diezmar porque tenemos que hacer un gasto en la casa y decimos, Dios sabe mi necesidad. Hermanos, la verdad es que estamos cayendo en errores, a lo mejor no similares, pero sí, de alguna forma,
como el pueblo de Israel y nos justificamos. No debe de ser así, hermanos. Debemos de entender esta lección de que, como dice el objetivo, estamos al cobijo de nuestro Dios y reflexionemos acerca de eso, que tenemos este privilegio de ser parte de ese pueblo si guardamos debidamente sus ordenanzas. El justificado será aquel que ponga en práctica las enseñanzas de nuestro Dios, porque los que oyen y no practican, de nada sirve. El hacedor de la palabra del Señor es el que va a ser justificado. Así pues, hermanos, vamos a entrar en materia. Vamos a leer los párrafos de esta lección. Y el primer párrafo dice así. Voy a leer los dos primeros párrafos. Originalmente el libro del profeta Isaías, así como la mayoría de los libros de las Santas Escrituras, no estaba dividido en capítulos y versículos. Únicamente el libro de los Salmos fue escrito con esa estructura, por lo que el libro de Isaías nació con una estructura corrida. Con esta aclaración entendemos que el capítulo 4, versículo 1 del libro del profeta Isaías es una continuación de la profecía que menciona el capítulo 3 y no había ninguna razón por la cual este versículo debería haberse convertido en un capítulo separado. Por lo tanto, queda claro que esta profecía no podía cumplirse en los gentiles, sino en el pueblo de Israel. Sí, recordemos que la gran mayoría de lo que está escrito se refiere y es para el pueblo de Israel, hermanos. Y por tanto, el contexto del capítulo 4, versículo 1 de este profeta, mis hermanos, del profeta Isaías, su contexto es el capítulo 3. El contexto del capítulo 3 nos hace ver que precisamente el pueblo de Israel había caído en una situación de idolatría. Ya leímos el capítulo 2, los versículos que leímos, que la tierra se llenó de ídolos. El hombre se humillaba ante la obra de sus manos. Y esa altivez dice, voy a leer nuevamente el capítulo 2 del profeta Isaías, versículo 11, la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y Jehová solo será ensalzado en aquel día, hermanos. Así es que dice el versículo 17, y la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y solo Jehová será ensalzado en aquel día. Versículo 18, y quitará totalmente los ídolos. Así es, hermanos. La idolatría no solamente se debe de comprender hoy por hoy, el pueblo de Israel hoy por hoy tiene en muy alta estima los escritos de sus sabios. Aquellos rabinos que han dejado sentencias, enseñanzas, las tienen en alto a grado tal que es más importante los comentarios que ellos vierten de la Torá es la ley, que el mismo mandamiento. Y por esto, mis hermanos, es importante ver que a veces tenemos en alta estima algo, le damos tal aprecio que puede convertirse, hermanos, en un ídolo. Cuando Pablo escribe hablando precisamente de los placeres y de los deleites, dice cuyo Dios es su vientre. Hay personas que prueban de todo, quieren satisfacer esas necesidades a tal grado que para ellos su vientre es su Dios. Las riquezas también, hermanos, es una forma de idolatría. Por eso Jesucristo decía, no pueden servir al Señor o a las riquezas. O sea, llegarán a uno y despreciarán al otro. Por eso, hermanos, hay algunas cosas que hoy podemos comprender mejor, que a veces nosotros tenemos un ídolo. O puede ser incluso, hermanos, a alguien que lo tengamos, que tengamos un gran aprecio por él,
que ciegamente lo sigamos. ¿Cuántos hombres y mujeres han seguido a líderes religiosos? Jim Jones, un hombre en Estados Unidos, por ahí de los años 70, se llevó a sus feligreses a una de las Guayanas, a la Guayana francesa, aquí en América Latina, y al ver que las autoridades que estaban cometiendo excesos decidieron apresarlo. Este hombre, al saber todo esto, los engaña de tal forma que hacen un suicidio colectivo. A ese grado la gente estaba idolatrando a un personaje. Entonces, hermanos, no porque no tengamos una imagen de talla, una efigie, no podamos decir que no seamos idólatras. A veces caemos en esos excesos y esos excesos nos llevan precisamente a tener un ídolo. Y Dios, así como el pueblo de Israel, nos advierte y nos dice precisamente que no caigamos en esos excesos. Como dice aquí en los textos, solo Jehová será ensalzado en aquel día. No a nosotros, dice el texto, dice el Salmo, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu santo nombre, da gloria. Así es que, hermanos, nosotros somos solamente instrumentos. Dios nos ha utilizado para que el pueblo de Israel, su iglesia y todos aquellos que añoran entender esas cosas, escuchen su palabra y puedan tomar esa recomendación, puedan, Señor, estos hermanos puedan estar pues en este camino de justicia. No hay otra forma, hermanos. Debemos de entender esto y Dios ha utilizado hoy en nuestro tiempo a Jesucristo, a su Hijo, para que a través de él escuchemos su voz, escuchemos su palabra. Nos dice, voy a leer el Evangelio de Juan, mis hermanos, vamos a saltarnos hasta el Evangelio de Juan en su capítulo número 12 primeramente. Dice así el versículo número 48 en adelante. Juan 12, 48, el que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Nuestro Dios envía a su Hijo Jesucristo, así como Hebreos, en su capítulo 1, los primeros versículos, nos dice que Dios ha hablado de muchas formas a los padres por medio de los profetas. Ahora en ese tiempo está hablando por su Hijo, al cual ha constituido heredero de todo. Así es que, hermanos, ese Hijo hoy nos habla y nos sigue diciendo. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cuál es el mandamiento de Jesucristo en relación a su Padre? Porque todo lo que él habló es doctrina del Padre. Si nosotros vemos Juan capítulo 17, nos vamos a dar cuenta algo que es muy importante. Versículo número 3, Juan 17, 3. Esta empero es la vida eterna, que te conozca el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. En eso consiste la vida eterna, conocer a ese Dios verdadero, conocer a su Hijo Jesucristo. ¿Dónde vamos a adquirir ese conocimiento? ¿De dónde vamos a extraer la sabiduría para entender a ese Dios todopoderoso? Sin duda, de la Escritura. De la Escritura vamos a entender estas cosas. Y la Escritura nos enseña a través de esta parte de Isaías capítulo 4, versículo 1, dos cosas importantes. Y se las voy a decir, ¿verdad? Primero, la lealtad de muchas personas que permanecieron fieles al Señor. Y el declive de otras al hacerse de ídolos, de tener un comportamiento no conforme a la voluntad de Dios,
que arrastró a todos a un desastre, porque no quisieron escuchar. Solamente de apariencias vivían, hermanos. Por eso es que Isaías capítulo 4, versículo 1, echarán mano de un hombre 7 mujeres. ¿Por qué 7? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 2? Bueno, aunque nosotros no hemos estudiado ni hemos acreditado esta parte de muchos que estudian la numerología, hermanos, nosotros decimos que el 7 es una perfección, la totalidad de todo. Y esa totalidad, cuando habla de 7, representa a todo el pueblo de Israel, a todos, tanto justos como injustos. Y este pueblo de Israel, mis hermanos, dice en una forma genérica, vamos a echar mano de un hombre. Ese hombre es nuestro Dios. Y ellos le dicen a ese nombre, este pueblo de Israel le dicen a nuestro Dios, solamente nosotros comeremos nuestro pan, vestiremos nuestras propias ropas y solamente tu nombre sea llamado sobre nosotras. Entonces, hermanos, así está hoy por hoy el pueblo de Israel. Tienen, como les vuelvo a repetir, su alimento, se visten de una forma, no hablo físicamente, hablo del cobijo que tienen de sus enseñadores y a través de estos se guían, se comportan, dan más énfasis a lo que disponen los rabinos que al propio mandamiento. Jesucristo lo vivió. Jesucristo le decían que tus discípulos comen con manos que no de ancianos. Y Jesucristo le dice, son necios, no tienen ojos y no ven, porque no han entendido que no es lo que entra a nuestra boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de nuestro corazón. De él nacen los adulterios, las malas obras, los robos, los hurtos, etcétera. Esto es lo que contamina al hombre y no los hombres que comen sin lavarse las manos. Entonces vean ustedes cómo Jesucristo les rebate esto y les dice que lo importante no es seguir esa enseñanza, lo importante es saber en qué condiciones estamos delante de nuestro Dios. Eso es lo importante, hermanos. Y eso es lo que nos hace ver Jesucristo a través de sus enseñanzas, hasta a través de este legado, de este evangelio que ahora nos corresponde a nosotros estudiar. Ese legado es importante, estudiarlo. Y por eso es importante compaginar las enseñanzas para que esta quede en nuestro corazón. Reflexionemos acerca de ello. Dice los otros párrafos de esta lección. Se ha interpretado, algunos creen, algunas personas han creído de esta manera. Se ha interpretado que estas mujeres son organizaciones religiosas, cristianas, mesiánicas, y aquellas que dicen ser seguidoras del Señor Jesús, y que cada una de esas organizaciones toman el nombre de aquel varón que representa al Señor Jesús, pero se visten con sus recursos, comen su pan, pues lo único que desean es ser llamadas con su nombre. Esta forma de entender pareciera correcta. Sin embargo, la profecía no se puede aplicar a los gentiles, pues es una profecía que debe cumplirse en los judíos. Si leemos Isaías 3:1, nos damos cuenta claramente de que esto se cumplirá en Judá, en la casa de Judá. Otras formas de comprender este versículo es aplicarlo acá a que cada hombre puede tener 7 mujeres y quieren tomar ventaja y tergiversar la palabra de Dios, toman estos versículos dándoles un sesgo hacia su idea de tener varias mujeres. Esto tampoco puede ser así, ya que el Señor Jesús estableció perfectamente cuál es la regla que todo seguidor de él debe cumplir. Además, el mismo Dios estableció desde el principio la regla del matrimonio.
Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se allegará a su mujer. No dice a sus mujeres, hermanos. Por eso es importante ver que estas formas de pensar no son correctas. Este pasaje de Isaías 4:1, mis hermanos, se estudió en la iglesia, en un concilio, en el concilio 19, y en ese concilio se estableció lo siguiente, se los voy a leer. Es el acuerdo número 13 de ese concilio que se efectuó en el año 2005. En el año 2005, ese 19 estableció este acuerdo, es el número 13, que quedó de la siguiente manera. Las 7 mujeres representan al pleno del pueblo judío. En aquel tiempo es cuando Cristo viene por primera vez. Echarán mano de un hombre, que es Dios, 7 mujeres, porque el pueblo judío solo reconoce a Dios y no acepta a Jesucristo. Nosotros comeremos de nuestro pan. Esa parte significa que aunque tienen los mandatos genuinos de Dios, le dan mayor relevancia a la tradición rabínica, mandamientos de hombres, y así establecen su propia doctrina. Vestiremos nuestras ropas. Esta parte se entiende que aunque conocen la justicia divina, practican obras de justicia de acuerdo con sus propios principios. No obstante, que el pueblo judío tiene su particular doctrina y sus propias obras de justicia, hasta el día de hoy desean llevar el nombre de Dios. Todas esas iniquidades serán borradas y se quitará el oprobio cuando venga Jesucristo por segunda vez. Bien, mis hermanos, pues esta es la parte que estudió en este concilio, la parte de Isaías 4:1, y así se establece que estas 7 mujeres representan la totalidad del pueblo judío, hermanos. Y ellos, al no aceptar a Jesucristo, mis hermanos, al no aceptar las enseñanzas del Padre, porque como les decía, Jesucristo vino a traer esta doctrina, la doctrina del Padre, y muchos no la aceptaron. Voy a leer otro versículo, vamos a buscar el Evangelio de Juan, mis hermanos, capítulo número 7, dice el versículo 17. El que quisiera hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca, mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros hace la ley? ¿Por qué procuráis matar? Hermanos, así está. Esa es la verdadera enseñanza, mis hermanos, que nos da Jesucristo. Les hace ver al pueblo de Israel, aquellos que discutían con él, que Moisés les dio la ley y ninguno de ellos, dice aquí, ninguno de vosotros hace la ley, hermanos. Nadie la hace. Nos dice, voy a ahora saltarme. Vean ustedes cuál era la condición del pueblo de Israel. Dice el profeta Oseas, voy a leer al profeta Oseas capítulo número 11, hermanos. Oseas 11. Voy a leer el versículo número 7. Entre tanto, está mi pueblo adherido a la rebelión contra mí, y aunque lo llaman al Altísimo, ninguno absolutamente quiere ensalzarle. Ninguno. Y esa condición del pueblo de Israel, mis hermanos, sabiendo ellos su voluntad, sabiendo lo que Dios le agrada, como dice el pasaje, aunque lo saben, nadie quiere ensalzarle como él desea. Si consideramos al profeta Isaías capítulo 1, Dios rechaza sus fiestas y hace énfasis sus fiestas. Esas sus fiestas no son las que yo ordené.
Unas son mis solemnidades y otras son sus solemnidades. ¿Y por qué hace esa distinción nuestro Dios? Porque estaban innovando, porque estaban haciendo algo que era atractivo para ellos. Y nosotros no debemos de caer en esos errores, de estar innovando, de estar haciendo algo para hacer más atractivo el servicio a nuestro Dios. Porque esas faltas, esos pecados que cometió Israel, aún estando en el desierto, hermanos, Dios les advirtió que cuando llegaran a la tierra prometida, dice Deuteronomio capítulo 12, hermanos, vamos a leer Deuteronomio capítulo 12, les hace esta advertencia a nuestro Dios. Nuestro Dios les dice que cuando ellos lleguen, entren y poseen esa tierra que ha jurado a sus padres, eviten hacer esto. Dice Isaías capítulo 12. Versículo 29 en adelante, cuando hubiere devastado delante de ti Jehová tu Dios, las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredares y habitares en su tierra, guárdate que no tropieces en pos de ellas, después que fueren destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas gentes a sus dioses, así haré yo también. No harás así a Jehová tu Dios, porque todo lo que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos e hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidaréis de hacer todo lo que yo os mando. No añadiréis a ello, ni quitaréis de ello. Así es que, hermanos, no debemos de caer en ese exceso de crear o de disponer situaciones que no compaginan con la voluntad de Dios. Y ese es el error, hermanos, que a veces queremos innovar, queremos hacer algo diferente, que sea atractivo, que sea al gusto de las personas para tener más feligresía. No, hermanos, por el contrario, debemos de hacer lo que decía Jesucristo, enseñar la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es amar a Dios con todas nuestras fuerzas, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dice aquel doctor de la ley allá en Marcos 12, bien has dicho, maestro. Y cuando escucha a Jesús la respuesta de aquel doctor de la ley, le dice Jesucristo, no estás lejos del reino de Dios. El tener esa convicción, hermanos, de hacer la voluntad de Dios es lo más importante. Y por eso es que este pasaje de Isaías 4:1 es importante para nosotros, porque nos hace ver precisamente esa gran diferencia, ese contraste de que algunos permanecieron fieles al Señor, otros no lo hicieron así. Y esos que permanecieron fieles, hermanos, a pesar de esto, fueron llevados por los más. Pero Dios, que sabe el corazón de todos los hijos de los hombres, sabrá a su tiempo darle la recompensa a todos aquellos que permanecieron fieles a sus mandatos. Dice, sigue diciendo los párrafos de esta lección. En la página 40. Entonces nos preguntamos, ¿qué quiso decir el profeta con estas palabras? Esta profecía tiene un trasfondo mucho más importante. El libro de Isaías 65, 13 al 16, nos habla de dos grupos de un mismo pueblo, unos rebeldes y a otros a los cuales se llama mis siervos. Los rebeldes estarán hambrientos, sedientos, tristes, avergonzados, quebrantados, y su nombre será dejado por maldición. Por su parte, el otro grupo que sí aceptó las disposiciones del Creador, comerán, beberán, estarán alegres, cantarán y usarían el nombre por maldición. Versículo 15. Estos dos grupos representan al pueblo de Dios. Los rebeldes son todos los judíos incrédulos que no aceptaron a Jesús como el Mesías, y el otro grupo representa a quienes sí lo aceptaron. Aunque los dos son parte del mismo pueblo,
Sin embargo, unos han de seguir alimentándose por Dios a través de su palabra, mientras que los otros no, mientras que los otros no. Precisamente, las 7 mujeres son una representación de aquel pueblo incrédulo que hasta el día de hoy no ha aceptado a Jesús como el Mesías, las cuales únicamente quieren ser llamadas con el nombre de Dios e incluso han renunciado al derecho legal de que su esposo les provea ropa y comida, Éxodo 21:10, y únicamente desean recibir la distinción y el prestigio del nombre de su esposo. Bueno, mis hermanos, eso es lo que más o menos dice el acuerdo de aquel concilio 19. Este acuerdo, mis hermanos, establece precisamente que Isaías 4:1 de esas 7 mujeres representa la totalidad del pueblo judío, incrédulos y los que creyeron en Jesucristo, y que ese hombre es nuestro Dios. Y hasta el día de hoy, el pueblo de Israel precisamente se está alimentando con las enseñanzas de sus sabios, enseñanzas que a veces en lo particular yo creo que son un exceso, mis hermanos. Si ustedes leen algunas obras de los judíos, se van a dar cuenta que, por ejemplo, prohibiciones para el sábado. Hay 39 prohibiciones para el sábado. Hay personas que establecen disposiciones que establecen, por ejemplo, que el hecho de que uno tenga unos zapatos con agujetas, el simple hecho de amarrarlas, ya estamos faltando el sábado, porque se entiende que estamos haciendo una obra de estar entretejiendo algo, y esto es una obra que no se debe hacer el sábado. Por eso es que a veces los judíos tienen 2 clases de zapatos, unos con agujetas, otros como mocasines, solamente de meter el pie y ya, sin ajustarse. Disposiciones como estas. Jesucristo las sufrió, iba con sus discípulos por un sembradío, sus discípulos empezaron a coger de las espigas, restregarlas y comer el grano. Esto fue ocasión de disgusto, del señalamiento, al grado tal que le reclaman a Jesús. Y Jesús, hermanos, les dice, ¿no habéis leído o escuchado lo que dice la ley? Porque para los judíos ese hecho de estar restregando y sacando de la espiga el grano es una obra de siervos, y esta obra no se debe de hacer en sábado. Cuando sana a aquel paralítico, le dice, toma tu lecho y anda. De igual forma, mis hermanos, le reclaman a Jesucristo que eso no debería de hacer. Jesucristo les dice, ¿acaso ustedes no desatan a sus animales para llevarlo a beber? No es lo mismo lo que yo hice, desatar a un hijo de Abraham de aquella enfermedad. Entonces, hermanos, la verdad es que si queremos hacer obras dignas de arrepentimiento, debemos hacer obras que sea compaginada con el mandamiento de hacer el bien, porque el hacer el bien, hermanos, implica precisamente hacer la voluntad de Dios. Y hacer el bien implica, mis hermanos, que estas obras vayan compaginadas con los mandamientos de Dios. Esos mandamientos de Dios nos impelen, nos invitan, nos provocan a hacer el bien al prójimo, hermanos, a hacer todo por él. Esos mandamientos también nos hacen, nos intiman a agradar a Dios. ¿Y cómo vamos a agradar a Dios? Precisamente no tener dioses ajenos, no hacernos imágenes, guardar el sábado, honrar ese gran privilegio de haber hecho un pacto con nuestro Dios a través del bautizo y tomar su nombre en nosotros, porque hasta ese momento tomamos su nombre en nosotros y por esto debemos de darle
realce a esos actos importantes en nuestras vidas para que seamos verdaderamente sus hijos. Sigue diciendo los siguientes párrafos. Es interesante leer lo que dice Deuteronomio 7:24 y el primer libro de Samuel 24:22. Vamos a leerlos. Deuteronomio 7:24 nos dice esta parte de la escritura de esta manera. Y él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Pero voy a seguir leyendo, versículo 25. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro sobre ellas para tomarlo para ti, porque no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios, y no meterás abominación en tu casa, porque no sea anatema como ello. Del todo lo aborrecerás y lo abominarás, porque es anatema. El primer libro de Samuel, mis hermanos, nos da también esta enseñanza. Primer libro de Samuel, capítulo número 24, hermanos. Nos dice así, mis hermanos, el versículo número 22. Júrame pues ahora por Jehová que no cortarás mi simiente después de mí, ni raeréis mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y fuese Saúl a su casa, y David y los suyos se subieron al sitio de fuerte. Es interesante, vamos a leer el párrafo, es interesante leer lo que dice estas citas, en donde borrar el nombre significa desaparecerlo, olvidarlo. Estas mujeres deseaban tener el nombre, no solamente deseaban mantener el nombre, sino también los privilegios y el estatus que esto les daba. En sentido figurado, Dios atavió, vistió con ropa hermosa a Israel y lo alimentó con lo mejor, según consta en Ezequiel 16, 10 al 14. Sin embargo, Israel confió en su belleza, dejando su vestimenta, su alimento, se asoció con naciones paganas, siguiendo su idolatría, de tal manera que su vestimenta de nada le servía, porque no cubrió su pecado. Esto mismo ha pasado con el judío actual, pues no ha aceptado al Señor Jesús, el cual nos justifica delante del Padre. Hermanos, pues es exactamente, ¿verdad? En la profecía de Isaías 4:1, estas mujeres dicen: solamente sea tu nombre llamado sobre nosotras. Porque el olvidarse del nombre, el desaparecer el nombre, es desaparecer la identidad al grupo al que pertenecemos. Y eso es sumamente importante, hermanos. El hecho, como dice los jóvenes actualmente, ponerse la camiseta, ponerse del lado del equipo, hermanos, es trabajar por y para él. Ponerse la camiseta, hermanos, es precisamente aceptar que somos parte de un grupo, que somos parte de alguien, y que el hecho de ponerse la camiseta no implica, mis hermanos, que realmente seamos de él. Implica las obras, las que de alguna manera nos van a hacer entender que sí somos parte de él. Porque muchos, como decía la escritura, muchos de Israel no son israelitas. Y no es lo mismo venir a la iglesia que ser parte de la iglesia, hermanos. Hay una grande diferencia. Ser parte de la iglesia es hacer la voluntad de Dios. Venir a la iglesia, tal vez por cumplir con ciertas normas, por costumbre, tal vez por cierto estatus, pero hermanos, eso no es lo importante. Ser parte de la iglesia es aceptar los designios de Dios, es aceptar el trabajo de Jesucristo,
es comprometerse, responsabilizarse hacia la iglesia. Porque si estamos para servir, hermanos, sirvamos. Si estamos para predicar, prediquemos. Si estamos para exhortar, exhortemos, hermanos. Porque esa es la parte de nosotros, que Dios siempre nos va a poner obras dignas de arrepentimiento para que nos justifiquemos también a través de ellas. Dios ha puesto en nosotros un camino, obras, para que andemos en ellas. No desechemos esas obras. Si a nosotros nos toca hacer algo, hagámoslo con alegría, con ese deseo, con esa convicción de que estamos haciendo la obra de Dios. Estamos poniendo nuestro granito de arena. El pueblo de Israel, desgraciadamente, cuando viene Jesucristo, no lo ve. Pablo, allá en la segunda carta a los Corintios 3, dice que tienen un velo. El día que será quitado ese velo es el día en que vendrá Jesucristo. Y cuando lo vean venir, ellos dirán, como dice Zacarías, este es nuestro Dios, al cual hemos esperado. Y preguntarán también, ¿verdad? ¿Qué heridas son esas en tus manos? Y él responderá, con ellas fue herida en la casa de mis amigos. Comprenderán entonces que ese Mesías estuvo para ayudarlos en su momento. Estuvo para hacerles ver pues su falta de ánimo de hacer la voluntad de Dios. Y hoy, hermanos, esta enseñanza es para nosotros, porque hoy la enseñanza es que reflexionemos qué tanto hemos avanzado en este camino de justicia. ¿Existen todavía cosas que nos atraigan del mundo? ¿Existen fiestas, celebraciones, alguna cuestión social que nos atraiga? No debería de ser ya así, hermanos. Deberíamos nosotros entonces comprender que el tiempo que nos resta, vivamos quieta, reposadamente, piamente para el Señor, porque la obra que ha puesto en nuestras manos, la estamos y la seguiremos cumpliendo. Y eso es lo importante, hermanos, que veamos que esa vestimenta de justicia que pone Dios a través de sus mandatos es la que nos cobija, la que nos protege como un escudo para evitar caer en esas tentaciones, tener esas inclinaciones. Por el contrario, mantenernos firmes hasta nuestra muerte. Sé fiel hasta la muerte, decía Jesucristo, y yo te daré la corona de vida. Sigue diciendo los párrafos. Se dice que Dios viste a su pueblo con prendas de justicia y salvación, Isaías 61:10. En forma figurada, la ropa representa dignidad, esplendor, luz y justicia. Es decir, simboliza el cambio que Dios hace en nuestras vidas. Así lo podemos ver a través de la figura de Josué. Sus harapos son cambiados por una ropa de gala, lo que implica el perdón de las faltas del pueblo, Zacarías 3:3-5. La ropa nos distingue cuando somos vestidos de Dios, pero cuando nosotros nos queremos justificar por nuestros propios medios, Dios distingue esas ropas. Por eso el Señor Jesús nos advierte que no durmamos, que guardemos nuestras vestiduras para que no nos encontremos desnudos ante la presencia de Él. Sabemos que el pan y el agua son una representación de la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando la mujer renuncia al derecho de recibir el alimento de parte de su esposo y está dispuesta a alimentarse con sus propios medios, interpretamos que ya no admite el alimento que viene de Dios, sino que elabora su propio alimento. Esto es evidente, ya que toda enseñanza oral y escrita es dada junto con los puntos de vista de sus enseñadores, incluso más que los fundamentos de las Sagradas Escrituras. Es verdad que todos esos puntos de vista particulares tienen cierta reputación de sabiduría, pero es imposible que lleguen al nivel de la sapiencia y pericia de las santas Escrituras. Así es, hermanos. Desgraciadamente, el pueblo de Israel, hoy por hoy, pues sigue las enseñanzas de la tradición oral, la ley oral. Entiéndase como ley oral esas tradiciones que tiene el pueblo judío.
porque nosotros tenemos una ley oral emitida en ese monte de Sinaí, que fueron los 10 mandamientos. Una ley escrita por Moisés, pero no es una ley de Moisés. Dios dictaba, Moisés escribía, y lo que Moisés escribió es ley de Dios, hermanos. Así es que todo lo que está dispuesto en la Torá es la voluntad de Dios, la ley de Dios. Una que él escribe en 2 tablas de piedra, que consideramos como la ley real, los 10 mandamientos, y otra que fue escrita en un libro hasta que se concluye. Y esa ley escrita es lo que nosotros conocemos como la Torá, los 5 libros primeros de la Biblia. Los judíos tienen una ley oral que nosotros entendemos como la tradición de sus ancianos, de sus sabios, de sus rabinos, y que han creado obras importantes, sabiduría que no dudamos que son excelentes. Hay axiomas, hay narraciones muy interesantes, con mucha sabiduría, que también nos lleva precisamente a reconocer la voluntad de Dios. Pero nuestro fundamento no son estas. Nuestro fundamento es la Biblia. Y la Biblia de la cual extraemos el conocimiento es la que nos va a dar la pauta para cómo comportarnos en esta vida. Y es la Biblia, mis hermanos, la Biblia la que nos da el exhorto de no añadir a ella ni quitarle nada, sino mantenerla así para que al cumplirla a cabalidad podamos tener precisamente las promesas de Dios y la vida eterna. Finalmente dicen los párrafos últimos, dice, estas mujeres no quieren quedarse solas. Es por lo que piden que su nombre sea sobre ellas. El propósito de esto es que la sociedad vea que tiene un sustentador que está con ellas. De esta manera evitan sentir la vergüenza, el oprobio de vivir sin la figura del esposo. Amados hermanos, la Iglesia de Dios se ha incorporado al grupo de adoradores del Dios eterno, quien nos sustenta por medio de su amado Hijo. Sigamos disfrutando del alimento que Dios nos provee, protegidos con su misericordia todos los días de nuestra vida. Tenemos, afortunadamente, mis hermanos, un legado que ha quedado precisamente en los cuadernos de escuela sabática, las enseñanzas de aquellos obreros, de aquellos ministros, y que hoy, hermanos, estamos reconociendo. Esos legados, esa doctrina que está en los cuadernos, es algo que debemos nosotros también valorar. Es algo que nosotros debemos también de acumular para que cuando tengamos duda podamos acudir a ellos, estudiar la palabra, entender mejor, porque eso es lo importante, hermanos, estar en esa sintonía. El Salmo capítulo 1 nos habla de una bienaventuranza que cae sobre un hombre que medita en la ley de Dios de día y de noche. Será plantado junto a arroyos de agua y dará su fruto a su tiempo y su hoja nunca va a caer. En diferencia a los malos, será como el tamo que arrebata el viento. Y dice finalmente, ¿verdad? Por tanto, estos no se levantarán en aquel gran día, hermanos. En aquel gran día cuando venga Jesucristo. Porque los muertos en Cristo oirán su voz y saldrán a resurrección de vida. Si estamos nosotros en el sepulcro y hemos permanecido fieles, no añadiendo ni quitando ni innovando nada, hermanos, escucharemos su voz. Y si algunos estarán vivos en un abrir de ojos, al toque de la final trompeta, serán transformados. Y hermanos, pues podríamos decir, he peleado la buena batalla,
he acabado la carrera y por lo demás me espera solamente recibir esa corona de justicia, la cual la dará el Señor Jesús a todos aquellos que aman su venida, hermanos. Así pues, hermanos, esta enseñanza es para el pueblo de Israel, pero quedó escrita para nuestra reflexión, para nuestra enseñanza, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos honradores de ídolos como ellos hicieron. Como está escrito, el pueblo se levantó a jugar y a beber, y el Señor en su furor hizo que cayeran 23,000 de los escogidos de Israel. Hermanos, no caigamos en excesos. La voluntad de Dios está escrita en su palabra, y si hay algo que estudiar, obras de hombres que nos puedan ayudar a comprender mejor el pasaje, hagámoslo. Pero no caigamos en los excesos de decir, tengo la verdad, he descubierto la verdad, estoy innovando, porque, hermanos, los excesos, aún en la misma palabra, es malo. Hallaste la miel, dice los proverbios, hallaste la miel, come lo que te basta. No sea que te hartes de ella y lo vomites todo. Así es que, hermanos, comamos a nuestro tiempo lo que Dios nos da, de ese pan que nos cobija, que nos sustenta, que nos protege, porque esto tiene que venir de Dios y no de nosotros. Porque si sale de nosotros, tengamos cuidado, porque entonces estaremos en la condición de estas mujeres, que solamente pedimos el nombre sobre nosotros, el nombre de Dios, pero no hacemos caso a sus mandamientos. ¿De qué servirá esto? De nada, hermanos. Así es que, hermanos, espero que esto nos haya hecho entender este compromiso que tenemos delante de nuestro Dios. Y el compromiso es ser fiel hasta la muerte. Dice el cuestionario de esta lección: ¿de quién está hablando Isaías 3, 1 al 26 e Isaías 4 al 1? Del pueblo de Israel, específicamente de la casa de Judá. Debemos de recordar, hermanos, que a la muerte de Salomón, Roboam, su hijo, toma en sus manos la rienda del reino. Los ancianos piden que disminuya un poco los impuestos con los cuales cargó Salomón a los hijos de Israel, y Salomón, no escuchando el consejo de los ancianos, escuchando el consejo de los jóvenes, aumentó esto. Y por esto 10 tribus fueron separadas de la casa de Judá, 10 tribus que vienen a componer el reino del norte, y 2 o 3 tribus que fueron parte del reino del sur, cuya capital fue Jerusalén. Del norte fue Samaria. Los hijos de Israel, o la casa de Israel, fueron llevados cautivos por Asiria por ahí del 721, 722 antes de nuestra era, y no se da un registro histórico que ellos hayan vuelto. Por eso Jesucristo decía: he venido a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El legado que él deja, o la enseñanza, o el trabajo que él dice, es que sigamos buscando. Sus apóstoles predicaron a las tribus de Israel, a las 12. ¿Cuántos encontró Jesucristo y su ministerio? Según Apocalipsis capítulo 7, 12,000 de cada tribu. Y la casa de Judá fue llevada cautiva en el año 606. En el año 606 se cumple, o se empiezan a cumplir esos reveses que menciona el profeta Isaías. Después de 70 años de cautiverio, regresan y empiezan a edificar los muros y a Jerusalén, hermanos, por ahí del 538. En el año 70, esta casa de Judá, por la destrucción que se hace en esa guerra con los judíos, fueron esparcidos a todo el mundo. Entonces, hermanos, ¿de quién está hablando Isaías 3:1 al 26 y 4:1?
de la casa, específicamente de la casa de Judá. ¿A quién representan las 7 mujeres? Pues ya lo hemos dicho, ¿verdad? Al pueblo de Israel en su totalidad. ¿A quién representa el esposo? En esta ocasión o en esta parte, nosotros decimos que representa a nuestro Dios. ¿Tiene en la Biblia un significado el pan y el agua como alimento? Por supuesto que sí. El pan y el agua representan la doctrina, la enseñanza de nuestro Dios. Toda esa ley, todo esto que nosotros entendemos como la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué representa el vestido en la Biblia? Bueno, podemos ver que son las justificaciones que nosotros tenemos como hombres delante de Dios, que se hacen a través precisamente de hacer la voluntad de Dios. Y en este caso, el vestido que ellos tienen, aquellas 7 mujeres que están vestidas de sus propios ropajes, representan precisamente sus enseñanzas. Todo aquello que han escrito sus rabinos, que los cobija, que los guardan, que se rigen a través de ello. Entonces, hermanos, el vestido es con lo que estamos siendo cubiertos. Cubiertos, en este caso, la iglesia de Dios, con la voluntad del Padre, con sus mandamientos, que es nuestra vestidura. El solicitar las mujeres únicamente el nombre, ¿qué significa esto? Bueno, si leemos los pasajes, nos damos cuenta que pues no querían perder un estatus, no querían perder su imagen de pertenecer a alguien. Y en ese sentido, el pueblo de Israel tiene muy en claro que ellos pertenecen a Dios, pero también, desgraciadamente, tienen muchas tradiciones que opacan la, la voluntad de Dios escrita en la Sagrada Escritura. Por eso es que ellos se arropan mucho, se cobijan mucho en las enseñanzas de sus sabios, de sus rabinos. Y entonces, hermanos, pues viene este contraste, porque aunque tienen o quieren el nombre de Dios sobre ellos, pero muchas veces se dejan llevar por sus tradiciones. ¿En qué consiste el oprobio que menciona Isaías 4:1? Bueno, si leemos Isaías 54, vamos a leer Isaías 54. Nos dice el versículo número 1 y el versículo número 4. Para contestar esta pregunta, mis hermanos, y reflexionar un poquito acerca de esto, nos dice así, Isaías capítulo 54, dice el versículo 1, primeramente, alégrate, oh estéril, la que no paría, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la dejada que los de la casada, ha dicho Jehová. Versículo 4, no temas, no serás avergonzada, no te avergüences, que no serás afrentada. Antes te olvidarás de la vergüenza de tu mocedad y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. Versículo 5, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Entonces, hermanos, ¿en qué consiste lo propio que menciona Isaías 4? De acuerdo a estos versículos, pues es no tener precisamente alguien que la respalde. En la figura de un matrimonio, en la relación entre un hombre y una mujer, cuando una mujer es dejada por su comportamiento, pues ya no tiene el cobijo del nombre de su marido. Así la mujer, así estas 7 mujeres. El oprobio era precisamente que Dios ya no quería ser el Dios de ellos, pero por la promesa y por la misericordia, Dios ha insistido hasta el día de hoy, mis hermanos. Por eso es que en un momento fue repudiada, pero, hermanos, llegará el momento en que será nuevamente recogida por el Señor. Él decía, ¿qué es la carta de divorcio? No es nada. Llegará el momento en que Dios, por la promesa que
Él dio a los padres por el juramento interpuesto, volverá ese pueblo de Israel a ser parte nuevamente de el Dios, del Dios de toda la tierra. Y nosotros incluidos ahí, porque de alguna manera seremos reconocidos como parte de su pueblo. Dice la pregunta siguiente, el Israel físico, ¿cómo se alimenta, se viste y en qué condición se encuentra? Bueno, mis hermanos, este Israel actual, el Israel que hoy vemos, mis hermanos, es un Israel que ha insistido precisamente en tener el nombre de Dios. Pero como les vengo diciendo, pero pues tiene este detalle de la tradición de los ancianos. Esta tradición de los ancianos no es que sea mala, hermanos. No es que, digamos, no tengan algo de sabiduría. No, yo creo que ellos en su afán de ser más dignos, en su afán de ser más santos, han impuesto un sinnúmero de mandamientos al mandamiento de Dios que se han desviado o han perdido el sentido de la voluntad de Dios. Y desde este punto de vista, pues hermanos, el énfasis que le dan a su ley oral, a la tradición de los ancianos, dejando a un lado lo principal. Dice Isaías capítulo 65, para ir terminando, hermanos. Isaías capítulo número 65. Voy a leer, mis hermanos, el versículo 1 y 2. Fui buscado de los que no preguntaban por mí. Fui hallado de los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Hermanos, así es. El versículo 13 en adelante, de aquí mismo, Isaías 65, 13. Por tanto, así dijo el Señor Jehová. He aquí que mis siervos, aquellos que permanecieron fieles a Dios, comerán y vosotros tendréis hambres, estos que no querían hacer la voluntad de Dios. He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seráis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y el Señor Jehová te matará y a sus siervos llamará por otro nombre. Nosotros hemos creído, hermanos, que estos, los siervos del Señor, son los fieles, los que han permanecido así delante de Dios. Y aquellos rebeldes son los que no han reconocido desde esos tiempos la autoridad de Dios. Se han desviado del mandamiento de Dios. Y dice aquí que su nombre será dejado por maldición a sus escogidos. Hoy, cuando se habla de Israel, mucha gente dice, esos tienen una maldición. Ellos mataron a nuestro Señor Jesucristo. Pero la verdad es que, mis hermanos, no es así como piensa la gente. Si bien es cierto, ese nombre, muchas gentes o naciones tienen este pensamiento de que están con una maldición, la verdad es que no es así. La verdad es que ellos, al tiempo, serán reconocidos por nuestro Dios. Cuando Dios quitará por medio de Jesucristo su maldición, su alejamiento. Dice, voy a terminar con este versículo, Romanos capítulo 11. En Romanos capítulo 11 se habla precisamente de un árbol, la buena oliva. Y aquellas ramas que fueron quebradas, mis hermanos, dice el texto sagrado, que
es poderoso para volverlos a ingerir. Dice Romanos 11, versículo número 23. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos. Qué poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Porque si tú eres cortado del natural acebuche y contra natura fuiste ingerido en la buena oliva, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán ingeridos en su oliva? Porque no quiero, hermanos, que ignoráis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá el Sión del libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos, cuando quitare sus pecados. Hermanos, esa es la promesa del Padre para el pueblo de Israel. Poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Si Dios, nosotros no siendo parte de ese pueblo, fuimos ingeridos, ¿cuánto más estos, como dice el texto, serán ingeridos en su propia oliva? Dios no los ha desechado para siempre. Ha sido un castigo y ese castigo vendrá a tener su cumplimiento hasta que venga Jesucristo, cuando quitará la impiedad o su pecado de ellos. ¿Cuándo será esto? Cuando reconozcan al Señor de señores, al Rey de reyes, a nuestro Señor Jesucristo. Hoy, por gracia de Dios, reconocemos a ese Señor de señores y Rey de reyes, a nuestro Señor Jesucristo. Comportémonos dignos delante de Él en esta vida y todos los días que Dios nos dé. Seamos dignos de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Dios los bendiga, hermanos. Paz a vosotros.